Creo que nuestra principal tarea hoy es ser esa voz en el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela y no permitir, como decía Enzo, ¿no? Que entre tantas noticias internacionales, tantas cosas que van ocurriendo, que se vaya como perdiendo el foco y enfriando, sino que recordemos que detrás de todo esto que está ocurriendo en Venezuela hay personas sufriendo, ¿no? Y que eso debe ser el centro de nuestra preocupación. Sí. Susurros en la penumbra, buscando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o buenas noches, buenas tardes, buenos días, para comenzar de forma distinta. Bienvenidos a otro espacio de debates junto a Enzo Mango. ¿Cómo estás? Muy bien, vale. ¿Vos cómo andás? Bien. Tranquila te veo. Sí, Serena. Sí, estoy contenta. Estás alegre. Estoy contenta, sí, porque estamos acompañados. Aquí a mi izquierda tenemos a Alejandro Ferreira, licenciado en Relaciones Internacionales. Y contame un poco más de ti. ¿Estás en la UDELAR como profesor? ¿De qué materias? Bueno, en primer lugar, sí, licenciado en Relaciones Internacionales, o eso dice el título. El cartoncito. El cartoncito. Bien. Después fui docente de Derecho Internacional Público, tengo el título de profesor adscripto en dicha materia. Y me desempeño dando clases en algunas tecnicaturas de UTU. También tengo ahí una cuestión posible referente de ceremonial y protocolo. Y en los tiempos libres me dedico a leer y pensar este mundo loco en el que vivimos. Bien, profundo. ¿Y ayudás también a compañeros de la carrera a preparar exámenes? También les dejo el Instagram, Proyecto Westfalia, chivo. El chivo. Para que nunca puedan falta. ingresar cuando quieran. Qué bueno, me alegra mucho, la verdad que muy lindo. Y bueno, también estamos acompañados de Carlos Rodríguez, que yo no sé por qué, pero desde la primera vez que lo vi lo bauticé como Jesús y ahora le digo Jesús, así que si se me escapa ese nombre va a ser Carlos. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Estudiante de Relaciones Internacionales también. Sí, colegas. ¿Y de Venezuela? ¿Hace cuánto estás aquí en Uruguay? 7 años, casi 7 años en realidad. Antes de eso, 1 año en Brasil. Mira, ¿y qué tal esa experiencia en Brasil? Bien, interesante. Me sirvió para conocer un poco más de otras culturas, adquirir el idioma, que fue muy valioso. Y bueno, así también al momento de llegar a Uruguay no fue tan grande el impacto cultural, ¿no? de ese cambio, porque ya lo había vivido entre esa salida de Venezuela y entrada a Brasil. Bueno, comenzamos entonces con el programa directamente con Carlos Jesús. ¿Qué tal tu experiencia acá en Uruguay? Bien, la verdad Uruguay es un país que nos ha acogido muy bien a todos los venezolanos y diría a los migrantes en general, tanto por sus políticas migratorias que son bastante flexibles como también la cultura en sí. Los uruguayos son muy receptivos, muy hospitalarios y es algo que agradezco. De hecho, desde este año ya soy oficialmente ciudadano uruguayo también porque adquirí la ciudadanía. Bien, felicidades. Lo cual me pone muy contento porque tengo mucho cariño por este país. Ah, qué bueno. Y bueno, aquí tenemos entonces al profesional de Relaciones Internacionales. Ya nos metemos de lleno a Venezuela, esa va a ser la temática del día de hoy, como verán también en el título del video. ¿Qué está pasando en Venezuela, Alejandro? Están pasando muchas cosas, pero antes de empezar me gustaría ampliar un poco la mirada y decir qué está pasando en el continente. Bien. Creo que estas tierras siempre han sido una zona de disputa. Es decir, el continente, a diferencia de África, de Asia, del sudeste asiático, se adscribe muy rápido al sistema internacional. Siglo XV, España, Portugal, anexionan esas tierras y hasta ahora la constante ha sido esa cuestión de la disputa. Entender los fenómenos latinoamericanos o entender los fenómenos locales solo desde los actores políticos que quizás los generan, a veces nos aleja un poco de esa visión de la historia global, esa visión más propia de las relaciones internacionales. Uno puede pensar, por ejemplo, la Guerra Grande, ¿sí? Ese gran conflicto entre caudillos unitarios y federales. Sí, fue entre unitarios y federales, pero en realidad fue promocionado por Francia y por Gran Bretaña, que se estaban disputando un poco la hegemonía en el sur. Se le habían disputado en Nueva Zelanda, se le habían disputado en Hong Kong, en Indochina. Es decir, el escenario en el cual estamos es un fuerte escenario de disputa por regiones, en el cual las grandes potencias, creo que la parte de los derechos humanos les importa muy poco. Lamentablemente la democracia es un factor que se utiliza como carta de juego
y los actores políticos locales quedan circunscriptos a ese escenario de conflictividad. Hay actores muy clave en el continente. China y Rusia tienen intereses precisos. China obviamente tiene la intención de hacer un segundo canal de Panamá, porque eso le permitiría penetrar en el comercio internacional en forma muy fuerte. Claramente Venezuela interesa por el petróleo. Pocos saben que durante la Segunda Guerra Mundial uno de los grandes escenarios geopolíticos de los aliados era proteger el canal de Panamá y Venezuela. Okay. Petróleo y acceso a mercancías. Pero por otro lado, Estados Unidos también tiene sus intereses. El tema es ver los actores políticos. Sí, tenemos un oficialismo que lamentablemente ha transitado el camino de la antidemocracia, que lamentablemente ha transitado caminos que se han reflejado en hambre, en violaciones a los derechos humanos, que se han reflejado en agregar 7, 8 ceros a la moneda. Es una cosa ya de destrucción de la moneda venezolana, y que obviamente no estarían ahí si no fueran funcionales a un proceso histórico de anexión de los intereses venezolanos o de adscripción de esos intereses a otras potencias. No hay que ser ingenuos en ese sentido. Bien. O sea, China y Rusia son los que permiten que Caracas siga caminando. Con la filial de Cuba, que siempre está ahí alentando. Sí, de Cuba, y ahora también tenemos Colombia, México y también Brasil. ¿Cuál es la postura que tienen respecto a las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro? En primer lugar, Brasil. Uh-huh. Brasil es, por los hechos, más que por la adhesión, es el pivot del continente en materia de toma de decisión. Creo que salvo Boric, todos esperaron la posición de Itamaraty. Uh-huh. Claramente Lula está en una posición compleja, porque si bien anteriormente habían avalado tenuemente, más o menos, al proceso bolivariano, creo que en estas circunstancias es por lo menos complejo avalar al dicho proceso electoral. Entonces están siendo cautos. ¿Por qué? Porque Lula recién ganó las elecciones y junto con sus asesores está mirando más que hacia adentro del continente, hacia afuera. Es decir, Lula quiere volver a ser ese global player, a ser ese actor que puede participar en la construcción de la paz y la seguridad internacionales. Lo hará hasta Estados Unidos se lo permita. Ya en el pasado, las 2 o 3 veces que que el gobierno brasilero se promocionó como garante de la paz, Estados Unidos le dijo, bueno, hasta aquí llegas tú, gracias por participar. Entonces vemos esa tensión muy interesante de Brasil con Estados Unidos y con los actores regionales. Con Uruguay, claramente uno es cola de león, es decir, Uruguay camina siempre detrás de Brasil. Los otros actores más grandes intentan pulsearlo, pero creo que en definitiva terminan caminando con Brasil. Y Estados Unidos tiene esa relación amistad, odio o alianza, rispidez con Brasil, pero creo que tiene en cuenta algo muy clave. En la región no se puede hacer nada sin Itamaraty. Entonces, ¿vos crees que es favorable que Brasil no haya dado una postura contraria a Nicolás Maduro? Que Brasil no haya dado una postura contraria a Nicolás Maduro es quizás la mayor garantía que tiene en este momento es el gobierno de Caracas. Es decir, su sostenibilidad creo que puede llegar a pasar un poco por la neutralidad brasilera. Ok. Nos vamos con Carlos. Me gustaría saber en primera persona qué es lo que se siente ver a tu pueblo votar el 28 de julio y que hayan robado estas elecciones. Sí, la verdad da muchísima impotencia, por supuesto. Sin embargo, es un escenario que ya estaba previsto. Estaba previsto no solamente desde la dirigencia opositora, que demostró con su estrategia que ya estaba preparado para este escenario, sino también las personas ya lo tenían muy en cuenta.
Obviamente eso no dejó de ser un golpe duro para lo que es el sentimiento y la emoción del venezolano. De hecho, yo me encontraba el día de la elección en Chile por motivos personales. En Santiago, en Chile en general, hay una gran migración venezolana y las calles de Santiago estaban abarrotadas de venezolanos de noche que ya estaban celebrando porque ya a esa hora, aproximadamente 6, 7 de la noche, ya se sabía que habíamos ganado por una diferencia de aproximadamente 70-30. O sea, ya los números lo teníamos a esa hora porque las actas se imprimen en el momento en el que cierran las mesas de votación. Y obviamente todo ese clima de celebración porque sabíamos que habíamos capitalizado ese momento histórico que fueron esas elecciones presidenciales. Fue un golpe duro luego ver esos resultados anunciados por el CNE sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de validación, sino únicamente un número que anunciaron. Pero bueno, la dirigencia opositora, afortunadamente, liderada por María Corina Machado, demostró que estaba preparada para este escenario y ya al otro día teníamos las pruebas de esa victoria. Que algo muy importante puntualizar que muchas veces se descontextualiza, dicen las actas de la oposición, no son las actas de la oposición. Bien. Son las actas del Consejo Nacional Electoral emitidas por las máquinas que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición del proceso. Eso es algo muy importante. Tiene la firma y el sello del Consejo Nacional Electoral, la firma del presidente de mesa, de todos los testigos. Y eso es algo muy importante de puntualizar porque dicen, no, son actas que presenta la oposición, pero son actas que emite el Consejo Nacional Electoral y que ellos se han negado a publicar y a demostrar su supuesto triunfo, ¿no? El triunfo que ellos anunciaron la noche del 28. Es muy importante, sí, eso que tú destacás, porque en el programa pasado también tuvimos como invitado a Sebastián Agobián y hablaba como que eran las actas, sí, de la oposición, particularmente de María Corina Machado, que bueno, le tenía un total cariño, le mandamos un beso a Sebastián. ¿Qué has sentido cuando escuchaste este programa y lo has escuchado a él? Sí, lo escuché. Obviamente tuve muchísimas diferencias, ¿no? con la posición manifestada por él. Por supuesto, se respeta. Afortunadamente vivimos en un país libre y democrático donde se respetan las opiniones, por más de que sean diferentes. Pero sí, sin duda, yo noté un sesgo ideológico en sus comentarios, pero bueno, son totalmente respetados. La realidad es que Venezuela, más allá de este desastre en cuanto a la falta de libertades civiles y políticas, está pasando también por una gran crisis, ha pasado por estos últimos años por una gran crisis económica y social que no hay que dejar pasar por alto, ¿no? Detrás de todo esto de robarse unas elecciones, aferrarse al poder, etcétera, hay también el sufrimiento de millones y millones de personas que no tienen comida para darle a sus hijos, personas que mueren en hospitales porque no tienen medicamentos básicos para ser asistidos, personas que si quieren ir a un hospital tienen que llevar la jeringa con la cual le van a suministrar el medicamento porque ni eso cuentan los hospitales. Entonces es muy importante también mencionar lo que es el sufrimiento del ciudadano venezolano que está hoy allá y también de los que están afuera, que tienen familiares allá, que tienen mucha incertidumbre por lo que va a pasar y que bueno, estamos tratando de dar nuestro granito de arena desde donde nos encontremos. ¿Tú tenés familiares allá? Sí, tengo familiares allá, no tan directos, tengo tíos, primos, amigos muy cercanos, pero afortunadamente mis padres y mis hermanos están todos fuera del país. Bien. Enzo. No, me parece totalmente destacable lo que dijo Carlos recién. O sea, hace 6 años que Venezuela está pasando por una hiperinflación galopante, que tiene a sus ciudadanos sometidos a una violación de derechos humanos constantemente, que eso también se agrega a esta violación que tuvo con las actas y también con el fraude electoral, porque solamente nos enfocamos a veces en ese resultado y en realidad es un gobierno que ha sido violatorio de derechos humanos hace mínimo 6 años. Pero yo quería hacer una pequeña diferencia con lo que decía Alejandro recién. Yo no sé si la sostenibilidad del gobierno venezolano depende de la conducta de Brasil, porque realmente, no sé, nos podemos fijar otras dictaduras, por ejemplo la cubana, que hace 62 años, 63 años, que sigue permanente, por más de que países se proclamen en contra. Entonces, me parece que si no hay consecuencias o castigos por comportarse de esa manera con sus ciudadanos internamente, bueno, no sé si va a afectar la sostenibilidad. Puede seguir, porque de hecho los dictadores, por más de que todos se proclamen en contra, siguen siendo dictadores y siguen sometiendo a sus países, a sus ciudadanos dentro de los países, ¿no? No, y el tema complejo ahí con respecto a las sanciones, a veces uno tiene que pensar quién paga la sanción, ¿no? Porque el dictador siempre va a terminar comiendo bien, los amigos del dictador comen bien, pero en definitiva las sanciones las pagan los pueblos. Y a veces las sanciones económicas tienen el efecto inverso. Uno puede pensar, por ejemplo, las sanciones a la España de Franco. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
el intento de bloqueo al gobierno de Falange. ¿En qué terminó? En que los dictadores se embanderan con la bandera de la patria y son los defensores de la patria y los intereses nacionales frente a los extranjeros que intentan socavar la soberanía nacional. No obstante, creo que en el caso venezolano, si uno analiza la cuestión de los derechos humanos, por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial tenemos la Gran Declaración de Derechos Humanos y después, por un contexto de Guerra Fría y por muchas otras cosas, terminamos como en dos vértices de derechos humanos. Por un lado, los derechos civiles y políticos, y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Y uno pone, por ejemplo, el foco en Venezuela, en el que sí hubo violaciones a los derechos civiles y políticos por este proceso electoral. Pero como decía el compañero, la parte de los derechos económicos, sociales y culturales, lamentablemente hace más de 10 años que están siendo, no sé si pisoteados, pero sí incumplidos. Y cuando tienes un pueblo en el cual 5 o 6 millones de sus habitantes se van, creo que no hay nada más que decir. El gobierno ha fracasado y ha fracasado el proyecto político. Y pensar que se ganó en una circunstancia de hiperinflación, de hambre, con el 51% es por lo menos cuestionable. ¿Cuál es la solución que vos crees que se desarrollaría en esta situación? Qué pregunta, ¿no? Si tuviera la solución, estaba en estos momentos ganando el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué caminos ves viable tú como profesional en relaciones internacionales? Uno puede pensar los grandes procesos políticos, ¿sí? Antiinstitucionales. Por ejemplo, el Paraguay de Stroessner, la España de Franco, el Chile de Pinochet. Okay. Todos esos procesos tuvieron apoyos nacionales, apoyos internacionales, y cuando la coyuntura se da vuelta, como que se desmantelan. El problema en Venezuela, y es creo que un grado más de complejidad, es que el ejército está totalmente compenetrado con la economía nacional. Es un capitalismo castrense. Si uno visualiza la petrolera, están en manos de los militares, las empresas estatales en manos de los militares. Es decir, el problema no es Maduro, el problema es toda la élite castrense que se construyó alrededor. Porque si fuera sacar a Maduro, ese es un punto. Pero hay que desmantelar todo un régimen que a mí me retrotrae al fin de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de desnazificación de Alemania. Porque bueno, tenías que sacar a Hitler, tenías todo un aparato burocrático que daba sostenibilidad. Y esa va a ser la gran tarea. Ganarle una elección a Maduro es reconocer las que estaban ahora, que claramente entenderíamos que las perdió, pero todo lo que viene después es un proceso de desmantelar el régimen y es un proceso de retorno. Ustedes piensen que 5 millones, 6 millones de venezolanos afuera son 5 millones, 6 millones de personas, de profesionales, de buenos trabajadores. Es decir, para que la economía pueda reflotar, tenés que generar un cambio institucional y una política de retorno. Y esto ha pasado mucho en África. La otra vez leía el documento de la Conferencia Episcopal de Obispos Africanos que decían justamente eso. La inmigración masiva lo que genera en los países de África es que hayan niños, mujeres y ancianos. Y eso profundiza aún más la crisis. Por eso es muy penosa la situación de nuestros hermanos venezolanos, nosotros que somos latinoamericanistas y tenemos o sentimos esa hermandad con los demás pueblos latinoamericanos, que lamentablemente el único modo o el único intento de reconstrucción es que los venezolanos logren terminar el proceso y un gran retorno, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de estas palabras de Alejandro? Sí, concuerdo en esto de que en Venezuela el problema no es únicamente Maduro, hay todo un sistema detrás, hay una participación del alto mando militar en todos los poderes públicos, en las grandes empresas del Estado. Vemos como no hay una separación y división de poderes como nos gustaría en las democracias plenas, sino que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia cuya presidente
es abiertamente militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo mismo que el presidente del Consejo Nacional Electoral, que fue quien anunció los resultados esa noche del 28 de julio. Lo mismo ocurre con el Poder Ciudadano a través de su fiscal general de la República, también abiertamente militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien ha encabezado una campaña de persecución contra toda la dirigencia política y contra la ciudadanía también, porque vemos cómo secuestran y desaparecen porque no son detenciones. Eso también es importante aclarar esos términos. No es una detención, no es un arresto, que vayan personas encapuchadas, sin identificación, sin orden de allanamiento, a romper la puerta de tu casa y llevarte a la fuerza y no hacerle saber a tus familiares en dónde estás, en qué situación estás, si estás vivo o no. Eso no son detenciones. Estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de secuestro. Eso es lo que ocurre hoy en Venezuela y es lo que encabeza el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Entonces, salir de Maduro no solo no va a solucionar de por sí el problema venezolano, sino que hay que desmontar todo un sistema. Y eso es muy complejo. Sin embargo, bueno, yo creo que la solución, si bien la presión internacional es muy importante, y acá pesa mucho más la posición de los aliados, ¿no? Y acá estamos hablando de Brasil, México, Colombia, Chile. Pesa mucho más la posición de los aliados, de los que han sostenido o han intentado, digamos, lavarle un poco la cara al régimen venezolano durante estos años, de lo que pueda opinar Estados Unidos, Uruguay, Argentina, ¿no? Países que ahora han sido muy firmes en su postura contra la dictadura de Maduro. Pero creo que sin duda la posición de la Fuerza Armada Nacional es hoy por hoy lo que está sosteniendo la dictadura de Nicolás Maduro, y es necesario que haya un cambio de posición, que se apeguen. No estamos pidiendo un golpe de Estado por parte de los militares, al contrario, necesitamos que ellos se apeguen a sus responsabilidades constitucionales, que es defender la soberanía nacional. Enzo, comentarios. Yo creo que sí, que tiene que haber consecuencias, y sé que muchas veces los pagan las personas, pero así también es como se desmantela también un régimen de esta manera. Los cambios sí, para mí tienen que venir de abajo hacia arriba, porque los cambios que vienen de arriba pueden también, como está el aparato estructural de Venezuela, puede ser que se acople también al problema. O sea, es otro riesgo, porque bueno, todos en general estamos teniendo una esperanza o cierto amiguismo con la oposición por decir, bueno, van a sacar a Maduro. Bueno, pero igual, como ustedes están diciendo, hay un aparato totalmente instalado en Venezuela que es complicado muchas veces de mantener, y más si estamos hablando de directamente quien tiene la fuerza, ¿no? Que son los militares. Que el aparato coactivo del Estado, que usualmente está representado por la fuerza, quien la ejerce en este momento son los militares. Entonces, para mí hay que tener esa consideración. Y han habido cambios de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la dolarización que tiene Venezuela hace unos años, que vino desde abajo. Las personas empezaron a utilizar los dólares porque era mucho mejor que andar cargando con carretilla de billetes para ir a comprar un pan. Entonces, esos cambios que lo tuvieron que tomar desde el gobierno, decir, bueno, ahora se empezó a usar dólares, se fueron siendo de abajo, y las personas mismos son los que se van a ir haciendo esa rebelión. Por eso tiene que haber consecuencias de mi parte, y los países tienen que tomar una posición totalmente contraria al régimen. Van a sufrir muchas personas, bueno, la verdad que sí, pero bueno, también están sufriendo hace 10 años, como yo decía, desde el 2018, que es la constante violación de derechos humanos y la constancia en la falta de alimentación que tiene Venezuela. O sea, Venezuela tuvo una etapa donde ni siquiera había pollo, o sea, 6-7 meses donde había desabastecimiento de pollo, y teníamos la chistosa en su momento frase de Maduro, que había que cultivar pollo. Bueno, esas cuestiones que son totalmente atroces para nosotros, sobre todo que estamos en Uruguay y no estamos acostumbrados, tienen que sufrir una consecuencia, porque si no vamos a seguir en la misma, ¿no? Como bueno, los países no podemos porque van a sufrir los pueblos, entonces no tenemos otra cuestión que hacer que decir, no tenemos relaciones internacionales o demás, pero sí vamos a tener relaciones comerciales. Y así como se siguen sosteniendo los regímenes. Por ejemplo, China. China hace años que sigue sosteniendo porque, bueno, tiene relaciones comerciales con todo el mundo, y cuando en su momento, en la Guerra Fría, por más de que se querían hacer que estaban contrarias al régimen y no tenían relaciones diplomáticas, sí comerciales, y así como se van creciendo los regímenes. Así que para mí tiene que haber un castigo directo con el régimen venezolano. El tema es que para una serie, una batería de sanciones, creo que falta lo que lamentablemente no tenemos, que es un liderazgo internacional. Okay. O sea, uno, por ejemplo, ve el preludio de la caída de la Unión Soviética. Teníamos 3 enormes y gigantescos liderazgos. Su Santidad Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
eran personas que indudablemente son los que se paran del otro lado de la cortina y empiezan a trabajar Concuerdo. para desmantelar. O sea, no es que la Unión Soviética cayó porque se agotó el sistema, porque hubiera hambre o porque la Yo le agrego un burocracia- cuarto pilar que fue Gorbachev, ¿no? Un caballo de Troya Sí, que sí. tuvo el régimen de la URSS. metida ahí adentro. Totalmente. Ojo, capaz que Gorbachev fue el que leyó el asunto y dijo, bajo la banderita. Pero sin esos tres liderazgos quizás no podemos explicar la caída de la Unión Soviética. Concuerdo. Y ahora uno piense cuáles son los grandes líderes del mundo. Uno tiene los Estados Unidos, creo que la deriva. Totalmente. Biden no ha sabido liderar el proceso. Tal es así que va a ganar Trump. Creo que eso es bastante evidente. En Europa tenemos la salida de Angela Merkel, que deja un vacío de poder. Olaf Scholz no termina de llenar los zapatos. Macron intentó en un momento empezar a pivotear la Unión Europea, pero perdió las elecciones y está buscando desesperadamente la continuidad en el poder. Gran Bretaña en su aislacionismo histórico fuera de la Unión Europea, y China, que ejerce un liderazgo, pero es un liderazgo pragmático, es un liderazgo en lo comercial. O sea, China tiene intereses globales porque no hay imperio que no tenga intereses globales, pero son intereses que hacen a China. Es decir, a China lo único que le interesa, casi como a Gran Bretaña en el siglo XVII y XVIII, es que le dejen entrar sus mercancías, que reconozcan a China continental y no a Taiwán, y no pide mucho más condicionamientos. Entonces, si uno habla de presionar al gobierno venezolano para forzar una salida, que podría ser en algún momento la alternativa, del otro lado uno se plantea, bueno, pero ¿quién presionaría? ¿Quién es el actor o quién es el cúmulo de actores con la capacidad, el ímpetu y también la convicción ideológica de hacerlo? ¿Y las organizaciones internacionales qué papel están jugando? Las organizaciones internacionales... Por ejemplo, las Naciones Unidas, ahora la OEA también. Bueno, Naciones Unidas ha sido el primero en justamente apoyar todo lo que ha dicho el compañero que está mal hoy en día, porque ha sido lo que ha desmantelado los principios que tiene el Occidente. Los principios y los pilares de Occidente que ha promulgado Alejandro ha sido lo que ha mantenido Occidente fuerte y los derechos humanos fuertes en Occidente, y desde esta visión de las Naciones Unidas de últimamente tratar de siempre poner en tela de juicio los valores que tiene Occidente y promocionar de cierta manera los valores del Oriente, es que no hay hoy en día un régimen o más allá de un régimen, un representante de Occidente, como ha planteado Alejandro. Bueno, en eso coincido. O sea, si uno se plantea la historia, como dijo Arturo Pérez Reverte en su momento, uno tiene que estar al lado correcto. Uno tiene que estar en las Termópilas del lado de los griegos, en Lepanto del lado español y católico, y en estos momentos del lado bueno de la historia es el lado occidental y liberal. Pero ¿por qué es bueno? O sea, no es porque uno haya nacido desde este lado del muro o de este lado de la historia, sino porque Occidente son los países que desarrollaron la idea de la democracia, la idea de la igualdad. Pensemos, por ejemplo, en otras latitudes donde la compañera no podría estar acá sentada, donde si yo, por ejemplo, digo o soy católico o soy ateo, tendría consecuencias sobre mi vida. Entonces, Occidente representa los mejores valores de la civilización, que creo sí que las Naciones Unidas los ha relativizado, por ser diplomático. Carlos, ¿algo que acotar? No, coincido totalmente. Creo que el rol de las organizaciones internacionales está cada vez más cuestionado. Porque vemos, ¿no? Lo vemos no solamente en Venezuela, sino en los grandes conflictos de la actualidad, que no están sabiendo cumplir con su misión primordial, que es justamente garantizar la paz y la seguridad internacional. Eso lo vemos en Medio Oriente, lo vemos acá en Occidente, lo vemos en todas partes del mundo. Después, bueno, tenemos una organización de estados americanos que ni siquiera logró ponerse de acuerdo para emitir una resolución que apenas exigía al Estado venezolano hacer públicas las informaciones de las actas electorales, ¿no? Ni a eso logramos ponernos de acuerdo en la OEA, y
Y rescato las declaraciones del canciller peruano que decía en la OEA que por esto justamente los jóvenes no creen en los políticos, no creen en los diplomáticos, cuando ven acciones de ese tipo, ¿no? Que ante un acto terrible y tan evidente como el que fue ese fraude electoral en Venezuela, ni siquiera lograban ponerse de acuerdo para apenas exigir que esclarecieran un poco los resultados. Sí, es muy preocupante esa falta de confianza, ¿no? De los jóvenes Sin que duda. se están formando actualmente para con las instituciones. Es preocupante. Bueno, Enzo, ¿algo más? No, o sea... Porque, a ver, yo quiero... A mí me intriga mucho el hecho de... ¿Dónde está Juan Guaidó? Yo he hablado, ahora que está Carlos acá, capaz que puede dar una mejor Sí. respuesta a esto. Pero yo he hablado con muchos venezolanos ya hace unos años que me han dicho que Juan Guaidó ha sido un títere de Maduro y que lo han puesto como una especie de opositor que en realidad hizo su fuerza en su momento y después se ¿Y aplacó, después? ¿no? Después apareció. Entonces, no sé, capaz que Carlos puede dar una mejor opinión, ya que tiene también familia allá y tiene también otras voces, pero lo que a mí me ha llegado, capaz que no es verdad. Claro. Sí, yo capaz no sería tan radical en decir que fue un títere de Maduro. Bueno, acá te hablo como ex militante del Partido Voluntad Popular al que pertenece Juan Guaidó. Conocí mira. a Juan Guaidó en Mira. persona cuando este apenas era diputado de la Asamblea Nacional. Yo lo que vi en Juan Guaidó, o lo que vi en Juan Guaidó, fue una falta de liderazgo, de experiencia enorme. Ok. Él simplemente era líder momentáneo del Partido Voluntad Popular porque el líder real, que es Leopoldo López, estaba preso y ahora está exiliado en España. Pero hubo una clara falta de liderazgo y de contundencia en sus acciones, que de hecho fue muy criticado él por María Corina Machado en su momento. María Corina Machado fue muy crítica de lo que fue ese proceso de la presidencia interina de Juan Guaidó y que no tomó las medidas acordes cuando contaba con un apoyo internacional con el que ni hoy mismo está Exacto, contando o sea, Venezuela. por eso, ¿no crees que lo calmaron? Porque, o sea, él empezó a tener apoyo y cuando empezó a tener apoyo es cuando él desaparece. Sí. Entonces, me parece eso por lo menos sospechoso. Sí, estamos hablando de un apoyo internacional de más de 60 países que lo Exacto. reconocían como el presidente legítimo de Venezuela. Ahora estamos en una situación donde a Edmundo González algunos países lo reconocen como presidente electo, apenas, ni siquiera presidente de Venezuela. Presidente electo porque debería asumir en enero, que es lo que El corresponde 15 de enero. constitucionalmente. Pero Juan Guaidó era reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por más de 60 países y aún así no logró articular acciones para lograr salir de Nicolás Maduro, que era como su principal paso, era bueno, el gobierno de transición, Sí, por ¿no? eso. Que no lo logró. Y bueno, y eso despertó, por supuesto, mucha insatisfacción, mucha decepción en lo que es la ciudadanía venezolana, que logró capitalizar María Corina Machado, que siempre fue vista como una radical, que en realidad de radical no tiene nada, simplemente no es socialista como el resto de la oposición venezolana, que también es socialista. Bien. Y bueno, ella logró capitalizar ese descontento y fue recorriendo el país en auto, en barco, a pie, porque ella tiene prohibido salir del país y también tiene prohibido que cualquier aerolínea venezolana le permita viajar dentro de Venezuela en avión. O sea, ella tiene que recorrer el país casi que caminando, le trancan las alcabalas, le trancan los accesos a las ciudades, ella como puede va, y eso logró que pudiera conectar con la ciudadanía venezolana, tan es así que en las primarias de oposición obtuvo más del 90% de los votos, ¿no? Es indiscutiblemente la líder de la oposición venezolana actualmente. Y se cumplieron los acuerdos de Barbados porque, si ustedes recordarán, que este proceso electoral en el cual la oposición acepta presentarse a elecciones fue mediante un acuerdo, el acuerdo de Barbados, al cual le siguió un memorándum o le precedió un memorándum de entendimiento en México, en el cual se pusieron las bases para las elecciones y que, a pesar de que la oposición entendía que esos acuerdos se habían incumplido, se habían presentado igual. En última instancia tuvieron que salir prácticamente que a buscar un candidato porque se habían quedado sin la señora. Eligieron un académico, una persona muy seria, muy responsable, que en los TikToks es muy gracioso porque Sí. la ven ella gritando y él, Sí. bueno, Sí, 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 sí. sí. un abuelo. No tiene mucho ímpetu, ¿no? El hombre, pero está... Pero lamentablemente no quiero predecir que va a terminar igual que Guaidó y los demás, pero bueno, de momento parecería que el reconocimiento internacional no estaría bastando. Esperemos que no, pero Edmundo, Carlos, ¿qué opinas de Edmundo?
Sí, la verdad, como la mayoría de los venezolanos, no teníamos la menor idea de quién era De él quién hasta era. hace unos Claro. 3 meses aproximadamente. Ujú. Eso también hizo que la votación no fuera tan capaz como uno esperaba, ¿no? Tampoco sabemos cómo fue la votación porque no están las actas. Exacto. Pero en principio, capaz que tampoco. Viste que había muchos opositores en general, capaz que fueron también dispersándose por no la figura de María Corina Machado, ¿no? Claro, sí, eso pudo haber jugado un rol en el que el número no hubiese sido tan grande como ya de por sí lo es. Sí, sí. Y bueno, y sin contar los 5 millones de votantes que están fuera de Venezuela y no pudieron votar, ¿no? Que Ok. de haber estado dentro de Venezuela estaríamos Mismo en, hablando de una diferencia. mismo en enorme. Uruguay fue abrupto la poca gente que pudo votar. 416 de 33.000 venezolanos. Insólito. ¿verdad? Sí, Insólito. sí, yo fui uno de los que no pudo votar. Ok. Porque los ¿Pero te requisitos... dieron explicación? Los requisitos, ahora no los recuerdo exactamente, pero sé que los requisitos que pedía la embajada para poder hacer el cambio y poder votar acá eran casi que imposibles. O sea, te pedían tantos años de vigencia de tu cédula de identidad y tantos años en el país, pero si ya tenés tantos años en el país es imposible que tu cédula venezolana esté vigente. Entonces Claro. le buscaron la vuelta para que Claro. ninguna persona acá pudiera inscribirse y de hecho ninguna persona se inscribió. Las personas que votaron es porque de años anteriores, de elecciones anteriores, ya habían hecho ese está, cambio y sí claro. pudieron votar en esta oportunidad. Pero cuando se abrió ese proceso, que fue aproximadamente de una semana, para poder inscribirse y votar acá desde Uruguay, no hubo una sola persona que lo lograra. Alejandro, cambiando de tema, ¿tú Te estás rompí. inmerso en el ámbito político nacional? Un poco. Un poquito. ¿Estás militando en qué partido? Bueno, yo soy votante del Partido Colorado. Ok. Milito desde lejos, pero milito. Ujú. ¿Y qué tal la postura, bueno, del oficialismo, del Partido Colorado, contraria a la del Frente Amplio, que tuvo más una tibieza, un titubeo? ¿Qué opinas? Creo que el gobierno nacional se expresó muy bien. Creo que el comunicado de la Cancillería es ejemplar. Ujú. La postura del señor presidente de la República es la que tiene que ser, la de un presidente. Cuestionado igual, porque salió a hablar a los pocos minutos de ver este fraudulento acto, ¿verdad? Salió rápido, Ujú. pero también se lo ha criticado porque sale lento, entonces Claro. obviamente nunca se lo va a terminar nunca va a terminar de generar las adhesiones de todo el mundo. Creo que la postura del gobierno es muy buena. Creo que la postura, por ejemplo, de mi partido es ejemplar. Ayer estuvo Nicolás Albertoni Ujú. representando a la Cancillería, ayer en Canal 12, y fue una respuesta ejemplar. Con respecto a la postura del Frente Amplio, creo que es una postura compleja, porque yo no dudo de las credenciales democráticas del Frente Amplio, yo no dudo de que la dirigencia actual del Frente Amplio sean personas que creen en la democracia, que creen en el Estado de Derecho, que creen en los derechos humanos, y a veces esas convicciones democráticas que yo tengo sobre la oposición, uno las lee y dice, y piensa, ¿por qué el internacionalismo en la izquierda a veces lo lleva a tener posturas ambiguas con respecto a algunos procesos políticos? Sin duda ha cambiado. Creo que el actual comunicado del Frente Amplio fue mucho más moderado que los anteriores, pero por ejemplo no termino de poder entender el comunicado del MLN. Creo que nadie en esta mesa entiende ese comunicado. Y el MLN es el MPP, estamos hablando de la fuerza político-electoral más importante del país. Ujú. Y hablar de un proceso ejemplar, un proceso electoral ejemplar, me parece, por decir poco, cuestionable. Y quizás cuestionable porque el candidato del Frente Amplio, que creo es una persona que tiene todas las credenciales democráticas que puede pedir el Uruguay, quizás viene de un sector o de ese sector en el cual llama proceso electoral ejemplar. Y fue una frase que me quedó resonando Sí, sí. de ese todos. comunicado. Sí. A todos. Entonces, bueno, eso sería una buena pregunta para hacerle al candidato, si en algún momento habla. Es un candidato muy callado. Sí aparece en los eventos. Carlos, ¿qué te pareció este comunicado del MLN?
Sí, increíble, ¿no? A ver, más allá del resultado, que de por sí es cuestionable y hoy por hoy ya sabemos que es un fraude, el proceso en sí, estamos hablando de que hubo momentos en que militares o personas no identificadas, encapuchadas, iban a los centros de votación y se llevaban las cajas, impedían a los testigos electorales que se llevaran su acta de votación, donde hubo violencia en algunos centros electorales. De hecho, hubo un muerto en el mismo día de las elecciones afuera de un centro de votación. Ya comenzando por ahí, no estaríamos hablando de un proceso ejemplar. Si vamos a lo que fue antes del día de la elección, donde hubo candidatos que no se les permitió participar, donde hubo irregularidades en el proceso de postulación, ¿no? Recordemos que María Corina Machado no pudo participar por estar inhabilitada, pero decidió postular a Corina Lloris, y en el momento de la postulación, que se hizo electrónica también, no les permitían el acceso a la plataforma unitaria para postular a Corina Lloris. De hecho, hubo un en vivo donde mostraban todos, a minutos de que terminara el plazo, cómo no estaban pudiendo postular a su candidata, y a última hora el gobierno vía administrativa decidió aceptar la postulación de Edmundo González Urrutia, que en principio iba a ser un candidato tapa, así lo llamaban, un candidato temporal hasta que gobierno y oposición lograran ponerse de acuerdo en un candidato para que lo sustituyera a Edmundo González. Es decir, el gobierno iba a elegir quién iba a ser su contrincante. Básicamente, esa es la democracia diferente de la que podemos ver en Venezuela, ¿no? Así que sí, fue un proceso que ni antes, ni durante, ni después se podría catalogar como un proceso electoral ejemplar, y me causó mucha repulsión, honestamente, el leer ese comunicado. Pero coincido con Alejandro, es muy destacable la postura del gobierno, la postura del presidente de la República, es muy admirable, y creo que hablo en nombre de todos los venezolanos. Agradecemos mucho esa posición de Uruguay muy firme con los valores democráticos, porque es lo que vemos acá en Uruguay, es de lo que puedo gozar acá en Uruguay, y que me encantaría que en mi otro país, Venezuela, también pudiéramos contar con una democracia como la uruguaya. Sí, también me encantaría. A todos. Enzo, ¿algo para agregar? No, sí, prefiero obviamente que el presidente salga apurado toda la vida antes que salga lento. O sea, que se lo critique porque salga apurado, por supuesto. Porque si no, nos quedamos con la tibieza que caracteriza muchas veces a lo que es Occidente, desgraciadamente, últimamente. Entonces, claro, si seguimos con la tibieza de, a ver, bueno, no sabemos qué va a pasar con Venezuela, aguantamos que vengan las actas, que no vengan las actas, pasa el tiempo, después sabemos cómo son las noticias internacionales, pierde fuerza Venezuela, pierde ahora lo que es todo la fricción que tiene con todo el mundo, esta noticia que el líder de un país como Venezuela está siendo declarado por dictador por muchos otros presidentes. Entonces se va a perder una noticia y después va a aparecer otra, lo tapan y va a seguir el régimen así por muchos años más. Hay que tener la contundencia, me parece. Y pensemos, y voy a tirar un pequeño fósforo al pasto, que hasta la propia dictadura uruguaya entregó la cuarta acta en el plebiscito del 80. Sí. Tal cual. Sí, o la chilena que decías hoy de Pinochet. O el proceso chileno. Sí. Tal cual. Qué aberrante, qué atropello a la democracia. Es impresionante lo que está pasando en Venezuela. Sí, de todas maneras, a ver, todas dictaduras, no son ni buenas ni malas, ninguna. Pero, parece que si no tenemos la contundencia necesaria como para llamar a Venezuela que es una dictadura, esto va a pasar de largo y esperemos que no, y toco madera, pero que aparezca un régimen como Cuba. ¿Por qué toco madera y te tocas la cabeza? Bueno, madera será donde está la madera. Exacto, entonces, me parece que hay que tener la contundencia ahora y tomar decisiones en este momento, porque si no va a pasar el tiempo y después ya no va a ser noticia y no va a tener la diferencia que tiene tomar decisiones en su momento que con la tibieza de esperar y esperar y esperar. Por suerte ahora es medio como que hubo un acuerdo de expresidentes de Uruguay de decir, bueno, se venció el tiempo de las actas, ya prescribió el tiempo que tenías como para presentarla, ya no hay vuelta atrás, me parece, ¿no? Exacto. Es que es un imperativo categórico, como diría Kant. Creo que en Uruguay todos los partidos políticos militamos, creo que militamos juntos en la causa de la democracia. Y esta cuestión de la democracia o de los tipos de democracia es algo a mí sí me subleva. La democracia es un proceso en el cual cualquier ciudadano que es parte de la nación tiene la posibilidad de ponerse un kiosquito y decir yo quiero ser el presidente de todos los uruguayos, de todos los venezolanos, y si junta los votos puede ganar las elecciones. Esa es la democracia. Todo lo demás que le intenta poner apellidos, pronombres, sustantivos,
va en detrimento. Tal cual. Por lo menos desde la forma en que la concebimos, desde Grecia hasta nuestros días. No, pero aparte, esto es violenta, desgraciadamente, lo que está pasando en el régimen de Venezuela. Pero luego, como las generaciones van pasando, después se va apaciguando, van adoctrinando las futuras generaciones, los niños van creciendo en un régimen de esta manera. Sí. Hoy en día, nosotros aceptamos que en Cuba haya un régimen que hace 64 años está sometiendo a su país. 64. Que hubo un ficticio cambio de gobierno de Raúl Castro a este muchacho Miguel Díaz-Canel, que también es otro títere del castrismo, y lo aceptamos. Y ya por más que decimos sí, Cuba, Cuba, no hacemos nada por cambiar eso. Y desgraciadamente seguimos así. Va a pasar con Venezuela, porque los procesos son de esta manera. Se va apaciguando a las personas que están dentro porque también se van cansando de luchar. Y hoy en día en Cuba hay una rebelión totalmente pacífica. O sea, no han tratado de tomar el gobierno de Sí, ninguna porque manera. hay nuevas generaciones en Cuba que no han conocido la democracia, Exacto. que han Sí, vivido sí. toda su vida, es lo que conocen. Entonces, Te lamentablemente... diría que 2 generaciones. Sí. No es lo que está pasando con Venezuela, así que esperemos... Gracias a Dios, todavía no. Aún no, sí. pero la mayoría de los que han salido de Venezuela son los más jóvenes y van quedando los más ancianos o los más Ok, niños. claro. Que son personas que no han conocido lo que es una democracia plena. Es importante recordar que el proceso en Venezuela no arrancó con Maduro, esto arrancó con Chávez. Sí, La sí. gran Bien. diferencia es que Chávez Bien. tuvo el apoyo popular, Chávez Claro. tuvo el apoyo Exacto. de las masas y Chávez tuvo las mayorías en las elecciones. Esto es algo totalmente real. Pero Chávez fue un autoritario. Chávez iba caminando por la calle, hay videos de esto, los pueden ver. Y Exprópiese. decía, ese edificio que es, no, hay 2 comercios. Bueno, exprópiese. O sea, Claro. simplemente con la palabra exprópiese, él Sí. ya anulaba la propiedad privada y tomaba como propiedad del Estado edificio, lo que sea, que se le pasara por el frente y que se le antojara, ¿no? Y es algo que de hecho María Corina Machado es muy recordada porque en el 2012 en una cadena nacional en el Parlamento le dijo a Chávez en su Sí. cara, usted se ha dedicado a expropiar, que es robar. Sí. Y fue la única persona que se le paró frente a Chávez. Pero bueno, Chávez tuvo las mayorías, eso Y es ese innegable. se le rió y le dijo Águila no caza mosca. Águila no caza mosca, exacto. Ahora hay una entrevista más reciente de María Corina Sí. Machado donde le pregunta al país, bueno, ustedes dirán ahora quién es el águila y quién es la mosca, ¿no? Tal cual. Pero sí, Chávez tuvo ese apoyo popular que le permitió hacer un montón de medidas atroces también y que terminaron dañando la economía. Que bueno, cuando Maduro asume el control del país, ya la economía estaba por el piso. La diferencia es que teníamos un barril de petróleo a $100 Exacto. que cayó un montón y que eso nos hizo dar cuenta de que éramos petróleo dependientes y que ya no teníamos Exactamente. cómo sostener la economía y ahí se vino la gran crisis. Claro. Pero todo esto viene como consecuencia de un proceso que inició con Hugo Chávez, ¿no? Que es muy importante. Y por eso el enojo de la gente y el 29 de julio, tras el fraude electoral, lo primero que hicieron fue ir por las estatuas de Chávez a tumbarlas, porque Sí, la gente reconoce sí. y entiende que este proceso va mucho más allá de Maduro. Y ahí también lo que decía el compañero de que la importancia de la celeridad en la respuesta. La coyuntura internacional puede hacer que Venezuela sea necesaria para buenos y malos, para unos y otros, y eso pueda aliviar mucho las presiones sobre dicho país. Es decir, la guerra en Ucrania, la posibilidad del desabastecimiento de petróleo, de gas natural u otros recursos, puede hacer a Venezuela un buen aliado. De hecho, Estados Unidos, ni bien inició la guerra de Ucrania, tuvo conversaciones con Venezuela para comprar petróleo, etc. Entonces, y ahí volvemos de nuevo, sacar la mirada de lo local, ponerla en el foco internacional y decir, este es el momento para la condena. Porque después, si la coyuntura se vuelve favorable a Venezuela, que son, yo creo que son países que saben leer muy bien la coyuntura. Corea del Norte, Corea, saben leer muy bien la coyuntura. Saben cuando el escenario les es favorable y ahí se anquilosan. Cuando les es desfavorable, negocian. Entonces, esa cuestión de la negociación o anquilosarse no es un tema de que ese día se despertaron más buenas o menos buenas, sino que supieron leer muy bien la coyuntura. Pasa con Corea del Norte, que es un país al cual yo siempre estoy analizando. Cuando el escenario económico es adverso, negocia con Corea del Sur. Cuando le es favorable, cierra los canales de comunicación. Y creo que Venezuela hace lo mismo. Va analizando el precio del petróleo y toma decisiones. Coincido totalmente, Alejandro. Venezuela ha pasado por diferentes procesos de diálogo, negociación tras diálogo, tras negociación. Y hoy por hoy vemos que el gobierno sigue sosteniéndose en el poder después de un montón de años, ¿no? Entonces, sin duda, ha sido la estrategia un poco del régimen de Maduro. Yo destaco las palabras de María Corina Machado, que ella ha dicho que
ella lo único que va a negociar es la transición ordenada, que no la busquen para negociar o para dialogar sobre cualquier otro tema que no sea transición ordenada y pacífica, ¿no? Y por eso creo que un poco el silencio de parte de ella que hemos visto en algunos días y también que no se ha convocado a manifestaciones en las calles constantes, que era lo que muchos esperábamos que ocurriera, puede estar dando una señal de que por debajo se está tratando de negociar algo. De hecho, ella públicamente ya ha dicho, ha ofrecido garantías no solamente a los militares que se pongan del lado de la Constitución, sino también a Maduro. Le ha dicho que él le ha ofrecido garantías, salvoconductos para que abandone el poder. Entonces, sin duda, por más de que Maduro en lo público tenga un discurso, ¿no?, que esté obligado a dar, quién sabe en lo privado si se esté considerando, ¿no? Esperemos por el bien del país. Esperemos. Sí. Carlos, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo venezolano? Bien, al pueblo venezolano, primero en Venezuela, que se mantengan esperanzados, que mantengan la fe, que no caigan en el juego del régimen de desmoralizarse o del miedo, sino que estén muy atentos a las indicaciones que desde la dirigencia se vayan a dar en los próximos días. Y a los venezolanos en el exterior, creo que nuestra principal tarea es mantener informado al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Sin ningún tipo de sesgo que pueda haber periodístico, ideológico, etcétera, sino que desde nuestra propia realidad y desde el conocimiento que tenemos por haberlo vivido, creo que nuestra principal tarea hoy es ser esa voz en el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela y no permitir, como decía Enzo, ¿no?, que entre tantas noticias internacionales, tantas cosas que van ocurriendo, que se vaya como perdiendo el foco y enfriando, sino que recordemos que detrás de todo esto que está ocurriendo en Venezuela hay personas sufriendo, ¿no? Y que eso debe ser el centro de nuestra preocupación. Sí. ¿Y qué le dirías a los políticos uruguayos que lo toman con cierta tibieza esta postura de condenar la dictadura venezolana? Sí, yo creo que hay que dejar todo sesgo ideológico a un lado. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda, sean de derecha, deben ser condenadas. Y recordar, ¿no?, que estamos en Latinoamérica, es una región complicada, ninguno, digamos, podría decir que está fuera de ese riesgo de caer en un régimen de ese tipo. Entonces creo que debemos ser cuidadosos con la democracia en la región, en el mundo, defenderla a capa y espada sin importar las ideologías. Alejandro, ¿qué mensaje le dejarías a quienes están mirando este video? Que la paz, ese bien universal al cual todos deberíamos caminar, se construye con más y mejor democracia, más y mejores partidos políticos. Me quedé pensando en esa idea de que a veces los jóvenes no nos sentimos parte de los partidos. Yo creo que cuando terminan los partidos viene la autocracia, cuando terminan los partidos políticos viene la dictadura, vienen los outsiders, aquellos que prometen salvar a la patria y la terminan destruyendo. O sea, creo que la democracia es más y mejores partidos políticos y también es más y mejor defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si una persona puede votar cada 4 o 5 años, pero tiene hambre, no es un buen proceso. Simplemente eso. Enzo, ¿tu mensaje final? No, mensaje para los venezolanos no quiero darle porque también a veces se suele capaz que como tomar desde que yo de una poltrona le puedo decir a ellos qué es lo que deben de hacer y no sé qué es lo que deben de hacer. Yo en su posición tampoco capaz que tomaría las decisiones correctas. No es como he visto a algunos dirigentes decir tomen las calles, tampoco es quedarse en sus casas. Entonces, nada, ellos sabrán qué hacer, la situación de ellos la sabrán controlar mejor que uno que está afuera y que puede opinar desde la opinión que tiene formada de un país totalmente demócrata y republicano. Entonces, nada, de mi parte, aquella persona que sí está afuera, ya sea venezolano o de cualquier país, mirando la posición que tienen los ciudadanos venezolanos, es que sean propensos a condenar las dictaduras. Digo, un gobierno que somete a los ciudadanos, que es violatorio de los derechos humanos consecuentemente desde hace muchos años, que hace sufrir a los ciudadanos por un mal manejo de la economía, que parece hasta provocada, tiene que ser condenable. No me interesa, la verdad, la posición que tiene ideológica, y también que son bienvenidos cualquier venezolano en Uruguay. Yo soy liberal en todo sentido, también desde las fronteras. Entonces, en aquellos que tienen, no sé, ya sea la valentía o cómo llamarlo, de salir del régimen con su dolor y venir al país, son más que bienvenidos. Qué lindo. Un dato de color, tenés de fondo de pantalla Margaret Thatcher, hoy la mencionamos. ¡Qué indiscreta! Es un faro de luz. Un faro de luz. Que guía los caminos. Mira, ¿cómo se han sentido? Muy bien, ¿Sí? muy bien.
Sí, muy la verdad, divertidos. encantado. Nosotros les agradecemos por bueno, estar aquí presentes. Carlos, de verdad, Gracias por muy la agradecida. Alejandro también. Gracias a ti por la Bueno, invitación. eso, Como siempre. como siempre, un placer. Gracias Nos por venir. despedimos. Sí, nos vamos con la música de Vértice. Muchas gracias a todos por estar ahí y suscríbanse, no se lo olviden. Buscando lo real, pausas en el camino, marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.